Buenas noches. Tengo el agrado de presentar al congresista, el ingeniero Teófilo Peña-Peralta, al doctor Juan Pablo Moreno Muro, presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad de La Valleja, al doctor Apolinar Paredes, vicepresidente de la Comisión Organizadora de la Universidad de La Valleja, al doctor Jorge González Castillo, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Piura, al señor Roberto Sánchez Prado, profesor asistente de la Universidad Católica Santo Toribio de Bogotá. En este momento nos reúne la presentación del libro del magíster Jesús Castillo More. Él es responsable de la carrera profesional de Ingeniería Comercial de la Universidad de La Valleja. Y deseo invitar al doctor Jorge González Castillo para que haga la presentación del libro. El doctor Jorge Ricardo González Castillo, director del Instituto de Investigación y Promoción y Desarrollo de la Universidad Nacional de Piura. Actualmente es decano de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Piura y cuenta con una vasta experiencia profesional con respecto a la investigación y consultoría. Ha sido consultor en la Agencia Española de Cooperación Internacional, AESI, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, de National Conservancy TNC, entre otras instituciones. Asimismo, ha sido ganador de tres concursos nacionales de proyectos de investigación convocados por el Consorcio de Investigación Económica y Social CIES. Invito al doctor Jorge Ricardo González para la presentación del libro. Un aplauso. Señor rector de la Universidad, amados miembros de la mesa de honor, docentes, alumnos de la Universidad de La Valleja, tengan todos y todas muy buenas noches. En primer término, para agradecer a esa universidad, señor rector, el haberme invitado para hacer la presentación del libro Análisis Macroeconómico, una introducción del profesor Jesús Castillo. Quiero aprovechar también la oportunidad hoy, 11 de julio, Día del Docente Universitario. A los docentes aquí presentes, mi más cordial felicitación por este día. Docente universitario, maestro universitario, reconocer la labor que realizan. El docente o el maestro universitario no solamente es aquel que se dedica a compartir o a dar a conocer conocimientos en las diversas áreas de la ciencia, docentes también que investigan y que precisamente estas investigaciones, los resultados de esa investigación, las proyectan para resolver los problemas locales, regionales, nacionales o internacionales. El docente universitario también es aquel considerado como maestro. Jesús, un maestro espiritual. El docente universitario, un maestro de la ciencia. Y un maestro, o todo maestro, también deja o hace escuela. Sus discípulos son seguidores precisamente de lo que él ha impartido en clase, de lo que él ha investigado. Entonces, el día de hoy, precisamente, quiero hacer un reconocimiento al profesor Jesús Castillo More. Un docente universitario de amplia trayectoria. Actualmente soy decano, mi honro ser decano de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Piura. El profesor Jesús Castillo More inició también su experiencia docente en esa universidad. Llegó a también ocupar el cargo de decano de la Facultad de Economía. Ha sido mi profesor. Me dictó los cursos de análisis macroeconómico, curso de teoría monetaria, economía pública, cursos que están en vuestras currículas. El día de hoy estoy acá para hacer la presentación de su libro y precisamente
En este libro se ha incorporado toda su experiencia docente en el dictado de estos cursos. Empezó trabajando en la Universidad Nacional, cesó cuando realmente cesó la Facultad de Economía, perdió un gran docente, ha dejado un gran vacío. Lo repito, ha hecho escuela, ha dejado discípulos que ahora fueron sus alumnos y que ahora están dictando los cursos que él antes dictaba. El profesor Jesús Castillo ha hecho una gran inversión en capital humano, se ha capacitado, ha bebido de las fuentes de los Chicago Boys de Chile, la Universidad Católica del Perú, y cada vez que él llegaba a las aulas, nosotros como alumnos veteranos, traía la última publicación, la última información de los grandes economistas. Sus alumnos hoy en día ocupan cargos en diversas instituciones internacionales, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, el BID, están en el Banco Central de Reserva, en diversas instituciones públicas y privadas. Muchos de sus alumnos hoy en día ya son magísteres docentes y doctores. Ha hecho, como repito, ha dejado una gran historia. El libro que ha escrito, Análisis Macroeconómico, una introducción, simplemente es una introducción a este tema. Es un libro en el cual él está plasmando toda su experiencia. Y eso es también capital humano, la experiencia. Se puede ser un excelente matemático a los 20 años, pero un economista, un gran economista, requiere haber vivido la vida, tener mucha experiencia. Entonces, él ha plasmado toda su experiencia docente, su experiencia de investigador, su experiencia de asesoría, de consultoría. Es un libro en el cual se nota y uno puede ver la sencillez con la cual él se puede expresar. Los conceptos, la rigurosidad de los conceptos que utiliza la macroeconomía, que cualquier que no es economista lo entiende muy fácilmente. Además, yo ya soy profesor de doctorado de la UNAM y lo recomiendo a muchos que están haciendo maestría y doctorado. ¿No? ¿Por qué? Porque ellos han estudiado otras carreras que no son necesariamente economistas, pero este libro les permite a ellos introducirse a este tema de la macroeconomía, les permite entender los principales conceptos y describir y explicar los principales fenómenos macroeconómicos. Este libro tiene 4 partes. Si ha seguido toda la metodología que sigue la ciencia económica, es decir, la ciencia económica empieza por describir, analizar y explicar esa realidad. Y claro, ustedes habrán llevado sus cursos a nivel de microeconomía y de macroeconomía, pero la realidad es una sola. Pero hay que hacer abstracción de esa realidad. Y metodológicamente esa abstracción se puede hacer a nivel de agente económico, a nivel de microeconomía o de grandes agregados o a nivel de país, la macroeconomía. Este libro enfatiza precisamente en estos grandes agregados macroeconómicos y empieza en el primer capítulo precisamente dando a conocer cómo nace la teoría macroeconómica, cómo después de esa gran recesión y depresión en la década de los 30, en la cual las teorías existentes no podían explicar y no podían solucionar el problema de la gran recesión y depresión de las economías institucionalizadas de aquella época. Había casi un 25% de la población económicamente activa que estaba desempleada. Y la teoría existente, había políticas que no tendían a solucionar el problema. Se prescribía, por ejemplo, lo decían los neoclásicos, hay que eliminar los salarios mínimos, porque son los salarios los que generan que en un mercado de trabajo precisamente la oferta sea mayor que la demanda. Entonces, eliminemos salarios mínimos y vamos a solucionar ese problema. Entonces, en esta introducción al libro, el profesor Jesús Castillo precisamente empieza presentando la teoría keynesiana. En ese primer capítulo, ese análisis macroeconómico riguroso de tratar de describir y explicar el porqué de la recesión de estas economías. Presenta el modelo keynesiano, un modelo que lo presenta en forma gráfica y verbal,
por supuesto que también se puede presentar con una rigurosidad matemática, pero en este caso es un libro que precisamente introduce al lector a tratar de describir y entender el problema. Entonces, un análisis gráfico y verbal, creo yo, todos aquellos que leen estos primeros capítulos entenderán en qué consiste y cuáles son las políticas que Keynes recomienda para solucionar la gran recesión y desempleo de la década de los 30. Allí también se analizan los grandes agregados, el consumo, la inversión, las teorías que explican el consumo, las teorías que explican la inversión. Y algo muy meritorio de este libro es que precisamente analiza las cuentas nacionales, que son las que elabora hoy en día el Instituto Nacional de Estadística y el Banco Central de Reserva. Y meritorio, ¿por qué? Porque el libro se refiere precisamente a la realidad peruana. Yo fui su alumno y he leído, o en la época que nos enseñaba, todos los libros existentes eran escritos o eran libros que venían y explicaban la realidad inglesa, norteamericana, europea. Había algunos libros de la economía brasileña o chilena, pero no había ningún libro peruano. Y ese es un gran mérito realmente. Es un ejemplo para todos los docentes. Hay que hacer investigación, hay que escribir sobre nuestra realidad. Estas teorías que vienen de estos países, hay que ver hasta qué punto las podemos aplicar. Y eso es lo que se hace precisamente en este libro, utilizar la data, la información de la economía peruana para tratar de explicar estos conceptos y estas teorías. Les decía que se sigue toda una metodología científica, porque lo primero que se hace es observar la realidad del problema y se hace la abstracción, y esa abstracción implica una teoría o modelo, y para ese modelo hay que hacer ciertos supuestos en economía. Entonces él empieza introduciendo al autor asumiendo una economía cerrada. Ningún país en el mundo hoy en día es una economía cerrada, ni siquiera Cuba, ni siquiera Venezuela, porque hay informalidad y ingreso en contrabando e inmigración, etcétera. No son economías totalmente cerradas, pero teóricamente hay que presentar ese modelo para intentar de escribir, de explicar qué pasaría si no hubiera sector externo, si la economía solamente se dedicara a producir y a consumir lo que produce. No hay exportaciones, no hay importaciones, no hay flujos de capitales. Entonces allí precisamente en estos capítulos el profesor explica las políticas para una economía cerrada. Posteriormente sigue avanzando y en la siguiente parte ya presenta otros modelos que intentan explicar también la recesión, pero fíjense ustedes que aquí lo que se intenta es describir qué es lo que pasa a nivel macroeconómico en estos mercados muy agregados, mercado de bienes, mercado de trabajo y mercado de dinero. Y eso hace que presente un modelo que en economía se denomina el modelo ISLM, el modelo de equilibrio ahorro-inversión o equilibrio oferta y demanda de dinero. Es un modelo ecléctico, como le denomina, es un modelo en el cual se intenta también tratar de explicar cómo se determina la tasa de interés. Y ahí se explica la tasa de interés real, la tasa de interés nominal. Lo que normalmente vemos que los bancos publican es la tasa de interés nominal. Sí, pero en términos reales es posible que esa tasa sea positiva o negativa. En la época de Alan García, algunos recordarán, que tenemos ciertos años, que los que ahorraban obtenían tasas de intereses reales negativas. En lugar de ahorrar, es cierto, depositaban dinero, ganaban una tasa de interés nominal, pero cuando lo retiraban, ese dinero no podía comprar lo que hubiera podido comprar en periodos anteriores. Se presenta ese modelo también de la oferta y la demanda agregada. Es un modelo, una abstracción en la cual se intenta explicar cómo se determina el nivel de actividad y cómo se determina el nivel general de precios. Un modelo con el cual se puede describir y explicar la inflación en las economías, con el cual se puede describir el crecimiento económico, que el PIB aumente de un año a otro, toda la producción de bienes y servicios de una economía que se incremente de un año a otro o que decrezca de un año a otro, que nos lleva a crecimientos o en todo caso a la teoría del ciclo, como él lo presenta allí, con periodos de expansión, con periodos de auge. Entonces, son modelos, son conceptos que se pueden aplicar a la realidad peruana.
Y el mérito también es que en cada capítulo él nos presenta lecturas de economistas, cita muchos premios Nobel de Economía, Buchanan, Milton Friedman, Krugman, economistas que han sido premios Nobel y que han hecho grandes aportes a la ciencia económica. Entonces, esta teoría se intenta tratar de utilizar para explicar precisamente lo que pasa en el contexto. Y creo yo, podemos entender, y muchos de los que no son economistas leyendo estos capítulos pueden entender por qué precisamente hubo un problema de inflación o alta inflación en el primer gobierno de Alan García, por qué precisamente se aplicaron políticas de estabilización posteriormente. La primera política de estabilización aplicada por un economista piurano, paisano, Javier Silva-Ruete, en el año 1976, y el gran shock que aplicó finalmente los Estados Unidos el 8 de agosto de 1990. Entonces, son políticas fiscales, políticas monetarias, que nos permiten explicar por qué una economía logra cierta estabilización de precios. En la tercera y cuarta parte ya en la tercera parte se presenta el sector externo. Ahora se tiende a ser mucho más real la economía. Sí, todas las economías en el mundo, de una u otra forma, tienen que intercambiar bienes, servicios, capitales, capital humano. Entonces se presenta un análisis de la balanza de pagos, se presenta el análisis de los sistemas cambiarios fijos o flexibles que se han aplicado en nuestras economías. O sea, puede explicar tranquilamente por periodos antes del 90 y después del 90. Un sistema de cambios fijos o el famoso dólar book, que era un precio del dólar en este mercado cambiario. Se puede explicar también los mercados flexibles, cuando ya es el mercado que determina el tipo de cambio. Y podemos allí ver cómo este tipo de cambio en los últimos años ha empezado a caer, tanto nominal como en forma real. Entonces, el concepto de tasa, el tipo de cambio nominal, el tipo de cambio real, son conceptos muy claros que el profesor allí lo explica. Desde el punto de vista de la ciencia se presenta ya el modelo macroeconómico para una economía abierta, introduciendo las variables del sector externo, ¿no? Y enfatiza también en el famoso modelo de Mandel-Fleming, un modelo que precisamente permite introducir la movilidad de capitales. ¿Qué es lo que está pasando cuando hay flujo de capitales que vienen a la economía peruana o cuando esos capitales se van? Entonces, se hace toda una visión panorámica de la macroeconomía, ¿no? Desde una economía cerrada hasta una economía abierta. Y quizás, y ahí está mi recomendación, yo sé que van a venir futuras ediciones, y en esas futuras ediciones creo yo que deberían estar como propuestas esas preguntas tan capciosas de la realidad que nos hacías en las prácticas calificadas o dirigidas. Creo yo que deberían considerarse también en ese libro, ¿no? Una especie de cuestionario de preguntas que aluden a la realidad, que son importantes para tener claro el concepto y la aplicación. Y por supuesto, se analiza ahí también la teoría del ciclo, pero yo considero que habría que anexar, creo yo que hay material, las teorías del crecimiento. Creo que con eso cerrarías un texto, ¿okay?, que nos permite dar una gran visión sobre la ciencia económica desde el punto de vista de la macroeconomía y cómo explicar los principales problemas macroeconómicos de la economía peruana. Quisiera terminar con al final del libro nos presenta el profesor una lectura. ¿Qué deberían hacer los economistas? Y aquí precisamente esa lectura es de James Buchanan, Premio Nobel de Economía, ¿no?, que el profesor, yo recuerdo, nos dejó de lectura cuando eran los estudiantes, que ahora aparece en su libro. Creo yo, sigue vigente de qué cosas deberían hacer los economistas, ¿no?, en el sentido de que normalmente, y muchos lo conceptúan como que el economista debería dedicarse precisamente a la asignación de los recursos escasos. Y muy bien ahí, este Premio Nobel de Economía nos dice que eso podría quizás
cerrar el camino en el sentido de que podría ser un problema que finalmente se puede resolver desde el punto de vista matemático. El economista, sostiene, debería dedicarse a estudiar los mercados, debería dedicarse a estudiar el intercambio, la cooperación. Y creo yo ahí hay un gran y excelente campo en la actualidad que realmente, si bien es cierto, la economía es una ciencia que cada vez se está especializando en problemas económicos, sociales y ambientales, hoy en día puede abordar este tema de los conflictos sociales. El tema de los conflictos sociales, creo yo, puede ser abordado también desde este punto de vista del intercambio, de la cooperación, el diálogo que debe existir al respecto de estos conflictos. Son negociaciones, no de suma cero, sino negociaciones donde todos ganan con el intercambio. Recuerdo las clases en las cuales nos enseñaba el famoso teorema de Coase, ¿no? Y los derechos de propiedad, ¿no? Las externalidades que generan las actividades económicas. Entonces, en esta lectura que finalmente nos presentas, creo que es de palpitante actualidad y que se ha descuidado, y creo yo es un tema de investigación a futuro. Profesor Jesús Castillo, quiero felicitarlo por su libro, agradecerle. Realmente yo me siento emocionado cuando me invitaron para hacer la presentación de su libro. Recordé mis clases, recordé las enseñanzas, esa experiencia que usted transmitió en todos sus alumnos, repito, a esa escuela, y los resultados son buenos. Muchas gracias. Gracias, doctor González. De hecho, una amplia presentación del libro Análisis Macroeconómico, una introducción del magíster Jesús Castillo Moreno. Es siempre importante encontrar opiniones diversas respecto a la obra de uno. Y qué mejor que hacerlo un estudiante del profesor Castillo. En esta oportunidad invito al señor Zampi. Él en la actualidad es profesor asistente de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Tiene diversas ponencias de negocio, de investigación y coordinación de políticas monetarias y fiscales para la implementación de una función de reacción, una evidencia empírica para el Perú 2004-2010, conmemorado por la Municipalidad de Chiclayo con la Medalla de la Ciudad. Asimismo, un reconocimiento por el Ministerio de Educación a través de SENAJU por su destacada participación en España y diversos méritos más. Señor Zampi, lo invito para realizar los comentarios críticos al libro Análisis Macroeconómico, una introducción. Me gustaría comenzar esta agradecimiento de invitación al profesor Castillo, al rector de la Universidad de Chile. A todos ustedes agradecerles por estar acá junto al profesor Martínez, un profesor que yo tengo bastante aprecio y lo recuerdo siempre en mis clases de economía y en diversos lugares donde he estado haciendo economía. No quería dejar de pasar ocasiones del profesor, y eso es ser un maestro en realidad. En esta ocasión me toca comentar acerca del libro del profesor Jesús Castillo, una introducción al análisis macroeconómico. Bueno, de manera personal creo yo que este es un libro que ha ido evolucionando, como decía el doctor González, con sus años de experiencia. Yo tuve el agrado de estudiar cursos de economía con los primeros capítulos o los primeros ejemplares de este libro del profesor Jesús Castillo. Y puedo asegurar que tratar la economía, de explicarla en los términos más básicos para que un no economista entienda economía, es bastante complicado y más difícil de lo que parece. Y ese es el mérito, creo yo, que siempre lo tendrá el profesor Jesús Castillo, que puede explicar de manera clara, concisa, digamos, lo que abarca ser economista y estudiar la economía sin ser economista. Digamos, hasta el día de hoy utilizo bastante su libro porque me aclara bastantes conceptos básicos que debería manejar un economista y que a veces se pierden con el tecnicismo.
El profesor Jesús Castillo, siempre recuerdo dentro de sus clases, digamos que siempre inculcaba, siempre me hacía recordar que la lógica era lo que debía primar antes que la técnica. Y eso es lo que podemos ver a lo largo del libro, creo yo, que en el análisis de toda la macroeconomía, él explica muy bien con la lógica, y comienza introduciendo los conceptos básicos de economía, de qué se trata de economía, diferenciar la macro de la micro, las herramientas básicas que se utilizan en la economía, cómo funciona el ciclo económico, cómo funciona todo ese círculo virtuoso, le llamo yo, de la economía, de cómo pasan las rentas de las familias a las empresas y de las empresas a las familias y viceversa a través de los salarios y de los gastos. Ha sido explicado de una manera bastante explícita, digo yo, en palabras, digamos, de un profesor de Harvard, el profesor Mankiw. O sea, el mérito de un gran economista está en explicar la economía con las palabras más sencillas. Creo que ese es el mérito que tiene el profesor Jesús Castillo. Digamos, podemos encontrar muchos libros de economía y creo que hasta yo he caído en esa tentativa de leer bastantes libros técnicos con un análisis matemático profundo, que no debería ser más que una herramienta para un economista, porque seguimos haciendo ciencias sociales. Y el profesor Jesús Castillo prima siempre, digamos, ese principio, y como cada vez que retomo su libro me hace recordar de que hacer economía es hacer ciencia social y no hacer ciencia matemática. A lo largo del libro, como decía el doctor González, el profesor Jesús Castillo empieza analizando, digamos, la economía peruana, que nosotros, digamos, la tenemos más al contacto, no como otros libros que tienen o abstraen realidades como la chilena, la boliviana, como el libro de Sachs y Larraín, que es un libro que el profesor siempre nos recomendaba leer. Abstrae bastante la economía chilena y explica tal vez el porqué de una inflación o el porqué de una recesión, de un auge, pero en otro contexto, digamos, con otras circunstancias. Chile tenía otras herramientas, tenía otros capitales que no eran los peruanos. Entonces el profesor Jesús Castillo a lo largo del libro también explica con datos peruanos y tratar de explicar con su lógica, que es lo que él siempre prima en el libro, cómo funciona la economía aplicada, digamos, a la realidad peruana. Hay muy pocos libros que utilizan eso aplicado a una realidad peruana, y el libro del profesor Castillo es uno de los pocos que hay. A lo largo del libro vemos que presenta primero una economía cerrada. En la economía cerrada, bueno, pone la ecuación macroeconómica básica, pero no solo eso, sino que presenta de manera, digamos, de una manera concisa y bastante didáctica cómo podemos medir un PBI en un país a través de esos tres métodos. Creo que ahí está bastante explicado el método del gasto, el método del valor agregado y el método de las cuentas nacionales. Entonces está bastante explicado y de manera tan digamos, yo lo llamo de una manera tan terrenal, porque lo puede entender alguien no economista, puede entender cómo se mide el PBI sin la necesidad de ser economista. Y la manera en que te va llevando con las lecturas que hay entre capítulos. Por ejemplo, hay una buena lectura de Paul Krugman, creo que pone ahí cómo se realiza la macroeconomía en un análisis internacional. Y la manera como te va encaminando de una economía cerrada a una economía abierta, pasando, explicándote los principales fenómenos económicos y monetarios. Está, digamos, a una persona, cuando ve en las noticias que un banco central eleva una tasa de interés o eleva una tasa de encaje, uno no viene a la cabeza eso, cómo va a afectar, en palabras más comunes, cómo va a afectar eso a mi bolsillo. Digamos, y eso está muy bien explicado en su libro del profesor Castillo, cómo va a afectar que la tasa de encaje se decida aumentar, y eso me va a afectar, o cómo va a afectar al sistema económico en global. Digamos, el libro trata con un análisis técnico entendible, digamos, no tan complejo, y que la lógica es la que te lleva a entender de cómo los fenómenos monetarios terminan afectando a los fenómenos nominales, o los fenómenos reales, o diferenciar los fenómenos nominales de los fenómenos reales, como lo explicaba el doctor González. Decía que una tasa de interés real puede llegar a ser negativa si existe en el Perú, por ejemplo. Él habla con los datos peruanos en el libro del profesor Castillo, cuando existe hiperinflación, como nosotros perdemos dinero en términos reales. Eso está explicado a través de este libro. También podemos observar el paso hacia una macroeconomía abierta,
y cómo es que las fluctuaciones en los movimientos de capitales intervienen y qué es lo que hace una banca central como reacción de esto y cuáles son las principales consecuencias de esto. Como la primera herramienta que nosotros tenemos. Pero como lo vengo repitiendo y como siempre lo repetía, antes de utilizar cualquier herramienta matemática, subir un modelo macroeconómico y encontrar los principales efectos que pasan con el consumo, que pasa con el ingreso, si es que la producción nacional del ahorro decae o hay un choque externo, lo primero que uno analizar es la lógica. La lógica y que a lo largo del libro está explicada de cómo se interaccionan las principales variables agregadas en una economía que pasa a ser desde la monetaria, desde los saldos reales, es el dinero nominal, que todos tenemos ponderado por el indicador de precios, cómo eso afecta, digamos, a todo el indicador monetario, que viene a ser un modelo técnicamente llamado de ley, o cómo afecta que el gasto o el gobierno decida responder aumentando el gasto y cómo eso se traduce en un modelo técnicamente llamado de ley. Entonces nosotros de maneras sencillas podemos entender cómo se determina una tasa de interés cuando aumenta el gasto, cuando aumentan los salarios nominales, cuando hay un aumento en el consumo o cuando hay un aumento en la producción marginal de ahorro. Nosotros, antes de saltar, es una recomendación que yo siempre la hace y es algo que para mí siempre ha quedado. Antes de saltar a resolver, digamos, el modelo siempre trata de ver la realidad en la que está escrita ese modelo. La realidad siempre, la macroeconomía no deja de ser una herramienta social y por ella siempre tiene que ser primero por la lógica y por la interacción de las variables entre ellas. Antes de resolver al último modelo se llegar a una interpretación coherente. En el libro también es que, como ya decía el doctor, hay una última lectura que deben hacer los economistas, pero eso sí tiene bastante impacto en la actualidad. Los economistas, y es una crítica que se hace, no solo son matemáticos, sino también pueden hacerse cargo de problemas actuales, sociales, y deben ir un poco más allá de solo enfocarnos en una sola. Enfocarnos en un solo resolver un solo problema, en este caso la escasez de este producto, sino también que la economía intenta entender los mercados, y entender los mercados significa entender al consumidor, y entender al consumidor significa entender el pensamiento del consumidor. Y aunque antes sonaba un poco extraño, ahora es más coherente hablar respecto a la psicología que tiene relación con la economía. Yo pienso que para un estudiante de economía, o que está iniciándose en economía, leer el libro del profesor Jesús Castillo no solo debe ser algo de los primeros ciclos, sino por experiencia y por consejo, les puedo decir que es algo que se utiliza a lo largo de la carrera y más allá de que a lo largo nosotros vamos, o ustedes lo van a experimentar, y el tecnicismo y a veces pulirse tanto llega a perder el objetivo. Digamos, si nosotros queremos explicar por qué el crecimiento económico, nosotros no vamos a perder simplemente en entender cómo crece el PBI a través de datos que son obtenidos del Banco Central, pero no perdemos la lógica de cómo se ha obtenido todo cómo se ha conformado toda la producción final de bienes y servicios, que ha sido conformado por el trabajo de muchos peruanos que tienen la realidad, que tienen un salario nominal básico, que interactúan a través del consumo y también se suma la inversión agregada. Entonces, toda esta interacción nos arroja un dato nominal que es el PBI. Y el crecimiento de esta, si quisiéramos entenderlo como matemáticos puros, simplemente la bajamos de la serie de Banco Central y las estudiamos como si fueran series de tiempo y estudiamos simplemente el comportamiento pasado, futuro y tenemos un consejo de eso. O tenemos ya un consenso, pero ser economista, estudiar economía, refleja o tiene que ser entender cómo se obtuvo cada año y el por qué el valor al que se llega cada año del PBI. Y atrás de todo eso siempre va a estar la lógica. La lógica creo que es, la manera personal es la etiqueta con la que el profesor Jesús Castillo me dejó de por vida para entender la economía. Y para finalizar, me gustaría agradecerle al profesor Jesús Castillo porque en cada uno de los
digamos, que yo he podido realizar, yo más allá de entender o creo yo que el mérito que puede hacer, más allá de resolver algún tipo de problema matemático o algún tipo de interpretación compleja, era la lógica con la que se tratamiento cada una de las cosas y la lógica que prima de principio a fin, y puedo llegar a conclusiones coherentes y a recomendaciones y a intentar explicar una realidad que muchas veces no está tan al frente y no la podemos ver simplemente por perdernos en la técnica. Y la lógica muchas veces es mucho más sutil y es mucho más explícita y abarca mucho más conceptos de la técnica. Y eso se lo agradezco y se lo agradeceré siempre a la persona que que él ha sido un mentor en esto de entender la importancia de tener un estudiante de economía, no dejamos de estudiar ciencias sociales y la lógica está en ella. Muchas gracias. Gracias, señor James Santi Bravo. Hace algunos años, me acuerdo en este auditorio, dábamos unas charlas a unos estudiantes que no deseaban todavía qué carrera escoger para estudiar. Yo escuchaba muy atente al profesor Castillo que les contaba una experiencia que él tuvo en Chile cuando inició sus estudios. Junto con 3 compañeros, después de 2 semanas, se acercó al decano para pedirle que por favor interceda ante los profesores porque la exigencia en el curso era bastante. El decano les dijo que volviera al día siguiente. Los jóvenes, incluido el profesor Castillo, regresaron entusiasmados porque pensaron que el decano había tramitado su solicitud y no contaron con que los esperó con sus cuatro expedientes y les dijo que si ellos no querían formarse como verdaderos profesionales, que se retiren de la universidad. Yo imagino que esas experiencias han calado bastante en la formación profesional del profesor Castillo. Él es ingeniero comercial, como dije, estudió en Chile, y lo invitamos para que él nos brinde unas palabras en relación a su libro. Un aplauso para él. Ingeniero Virgilio Acuña, fundador y promotor de esta Universidad de Lambayeque, señor rector de la Universidad de Lambayeque, doctor Juan Pablo Moreno Muro, señor vicerrector académico de esta universidad, doctor Apolinar Paredes, colegas, profesores, estudiantes. Yo pienso que esta reunión es para los estudiantes y ese ha sido mi espíritu en, digamos, promover este evento, el evento de esta noche, y veo con satisfacción que varios de los que son mis estudiantes están aquí presentes y les agradezco mucho esta presencia porque les anuncié que iba a traer acá invitados 2 botones de muestra que están aquí presentes, el doctor y amigo Jorge González y también mi amigo Robert Zampi, que fueron mis estudiantes que están ahora mostrando que han superado a su maestro. Y es que ese es el objetivo de un maestro, lograr que sus estudiantes lo superen. Mis alumnos saben eso. Lo primero que les digo yo, estoy aquí tal vez renunciando a otras alternativas de trabajo, porque la docencia te atrae y la docencia paga también. La docencia paga no en soles, la docencia paga en satisfacción de ver alumnos, exalumnos que han logrado metas, y eso hace sentir lo que los economistas llamamos beneficios no pecuniarios, beneficios no en soles, pero sí en satisfacción, la satisfacción de haberte realizado como ser humano al dedicar tu trabajo en la formación profesional de jóvenes estudiantes que van a colaborar con el desarrollo de nuestro país sobre todo. Creo que así lo entendí yo desde el inicio cuando empecé mi carrera docente
de la cual ya tengo más de 40 años. Ahora, la incógnita más puede ser 41, 42, dejo como incógnita eso, entretenimiento, ¿no? Pero en realidad yo me inicié en la docencia a los 24 años y esta es la quinta universidad en la que presto servicios docentes. Me inicié como docente en la Universidad Católica del Perú cuando recién egresé de mi carrera como ingeniero inicial. Luego toda mi carrera ya oficial como docente la desarrollé en la Universidad Nacional de Piura, en la Facultad de Economía, de donde es egresado el doctor Jorge González. Luego pasé a la universidad privada, a la UDEP de Piura, donde estuve 5 años, hasta que fui contactado por la USAT, ¿no? La USAT fue la que me contrató acá en Chiclayo, en la que permanecí 9 años, y ahora llevo prácticamente 2 años incluidos en la Universidad de Lambayeque, quinta universidad en la que presto servicios. Como decían ya mis exalumnos, ya han expuesto el contenido del libro. No voy a incidir sobre el contenido del libro, pero sí les voy a hablar un poquito de la historia del libro. El libro está escrito para los estudiantes y para aquellas personas que quieren saber, sin ser economistas, los aspectos básicos de la teoría macroeconómica. Y creo que, como ya se ha mencionado, el objetivo, el propósito se cumple si es que hay alguien interesado en ver desde el inicio cuál es la lógica, como señala Robert, y que ahora insisto mucho, mis alumnos saben muy bien a lo que me refiero, la lógica que siempre he llamado yo y está escrita en ese libro. Este es un pequeño libro, aquí está, pero el contenido yo creo que no es tan pequeño porque recoge, ¿no es cierto?, toda mi historial académico como profesor de macroeconomía. He querido ser lo más preciso posible, lo más claro, y lo que les estoy diciendo es que la historia del libro consiste en que fue escrito especialmente para la gente que empieza desde cero. Desde cero está escrito para que todo el mundo que tiene interés en entenderlo lo entienda, y de esta manera llegó a la Universidad de Málaga, que tiene un organismo editorial. La editorial de la Universidad de Málaga se llama EUMED. Ustedes pueden ingresar a EUMED por Google, y EUMED les regala bibliotecas enteras de todas las disciplinas universitarias y pueden descargar libros, revistas. Ahí también está este libro publicado por la Universidad de Málaga, ¿no?, descargable en forma totalmente gratuita. Y es a raíz de esa iniciativa de publicarlo en la Universidad de Málaga que la editorial académica española me invitó, me contactó para publicarlo en físico, que es el libro que está aquí. Entonces, todos ustedes van a tener a partir de ahora acceso gratis, si desean, al libro, si desean ver el contenido del libro, o si lo quieren tener en físico, también pueden adquirirlo, pero dado el precio del libro, también pueden descargarlo e imprimirlo. Yo, feliz de la vida con ustedes, si quieren y están interesados en saber los aspectos básicos de la macro, lo entiendan a través de este libro introductorio, que, como dicen mis exalumnos, es introductorio desde las primeras páginas y sigue siendo introductorio, pero se aprende mucho de la lógica que hay contenida ahí. Solamente quiero reiterar el agradecimiento a mis exalumnos, a Jorge y a James, por haber aceptado esta invitación para la presentación del libro. Agradecer al promotor de esta universidad, agradecer también al rector, al señor vicerrector, a todo el personal docente, a mi amigo que está de cumpleaños hoy, ¿no? Mi gran amigo Juan Manuel Raúl Alexander ha sido el organizador, digamos, el responsable de la organización. Él inició toda la mecánica que este evento exige
y está aquí presente en el día de su cumpleaños, ¿no? Para mis estudiantes, para mis colegas, para todas las personas que han contribuido para que este evento tenga lugar. Justo hoy es el día del docente universitario. Quisiera un aplauso para los docentes universitarios. Como repito, ser docente universitario de verdad significa jugarse un partido en que uno está dando, ¿no? Ser docente, ser profesor, ser maestro es para dar más que para recibir, ¿no? Porque lo que uno busca es tener un nivel de vida digno, y con eso basta. Una vez que uno asegure su bienestar material mínimo, digno, en dignidad, uno puede ya trabajar para los demás, puede dedicarse a enseñar, a ser nuevos profesionales. Y esa lógica que tanto se ha enfatizado aquí, ahora mis alumnos la conocen como el pensamiento claro. Pensamiento claro significa que, y aquí está escrito en el libro, y esa es la tarea que nos dejó, que me dejó a mí, y yo la transmito donde pueda, un gran expositor cuando yo era todavía joven, como la mayoría de los estudiantes, donde él enfatizó: aquí la labor de un maestro es inculcarle a su alumno desde el inicio el pensamiento claro, es decir, sabes dónde estás parado, por qué es este concepto, no te lo aprendas de memoria. Esa es mi lucha permanente, no aprendas de memoria, menos economía. Economía no se aprende de memoria, así nunca vas a aprender economía. Economía es razonamiento, es, como dice Robert, la lógica, que sabes tú el porqué de las cosas, y de ahí ya puedes decir que la teoría económica, como teoría, es lo más práctico. Como dijo un gran pensador, justamente, no hay nada más práctico que una buena teoría. Y eso es lo que he pretendido hacer en este libro. Muchas gracias. Palabras con mucha experiencia, profesor Castillo. Respetando la investidura de nuestro congresista, y invito a nuestro fundador, para la redundancia, el ingeniero Virgilio Acuña Peralta, para que también nos brinde sus impresiones. Buenas noches a todos. La verdad que yo no estoy en el programa de pedido a Juan Pablo que me sea unos minutos, porque viendo el escenario y viéndonos a todos, así me da ganas de hablar. Y me da ganas de hablar porque realmente me sorprende y admiro esa relación entre el profesor y el alumno. Normalmente uno piensa que el alumno es grato, tiene amistad, tiene reconocimiento con su profesor, se sobreentiende. Pero cuando los alumnos vienen y cara a cara le dicen al profesor que tiene un gran reconocimiento, y cuando el profesor también cara a cara acepta y compensa ese reconocimiento, de verdad que es interesante y muy emocionante ver esa relación, porque yo también he sido profesor. Y siempre escucho a los alumnos decir: oye, sí, mi profesor, pero que un alumno te venga de frente y te diga la cosa que tiene, es sumamente valioso. Por eso, profesor Castillo, lo felicito, y a los otros lo felicito por esa sensibilidad que tienen los profesores. Quiero, aunque no he leído el libro, pero sí he escuchado y conozco algo de economía por mi trabajo. Quiero solo hacer una reflexión fundamentado en dos frases, ¿no? Una de las que habló el profesor González, relacionado con los conflictos sociales, y la otra es que habló el profesor relacionado con la economía, que tiene que ver con términos muy simples y sencillos. Yo no soy economista, pero quiero hablar de lo que pienso, de términos sencillos y simples. La economía es economía abierta, es economía libre, es economía globalizada, el que está dominando prácticamente todo el planeta. La economía es el mercado, es el comercio. Y parece que hubiera dos mundos, ¿no? Un mundo donde todas las constituciones de los estados del mundo, todas las constituciones, en el artículo 1 de la Constitución dice: el primero es el ser humano. En cualquier constitución.
primero ser humano. Pero cuando uno se da cuenta y cuando uno vive, se da cuenta que en todos los países primero es el mercado, primero es el comercio. Si no fuera primero el mercado y primero el comercio, entonces no estuviéramos todos los años, y el profesor Castillo nos cuenta cuántos años aquí trabajando y trabajando y trabajando para atender la casa, atender los servicios, atender las deudas, atender las tarjetas de crédito, y no llega a envejecerse siempre porque el mercado lo ha absorbido, porque el comercio es más fuerte que la sociedad. Entonces, se pregunta finalmente, ¿dónde está entonces el artículo 1 de todas las constituciones donde dice que primero el ser humano? ¿Dónde está la sociedad de los economistas? Le pregunto ahora. Es un dilema, es el mercado y la sociedad. Y cuando escuchaba al profesor González los conflictos sociales, que todos sabemos que hay en el Perú, nos preguntamos, ¿por qué se dan los conflictos sociales? Una razón es el medio ambiente, pero hay otra razón más poderosa. Los conflictos sociales en el Perú y en el mundo se dan porque hay muy pocos que llegan a la riqueza de todo el mundo y hay una inmensidad de seres humanos, sobre todo los excluidos y los más pobres, con esa gran masa simplemente están viendo como los dueños de los mercados se llevan toda la riqueza. ¿Por qué son los conflictos sociales? Claro, es el agua, pero en el fondo los conflictos sociales se dan porque pocos llevan todo el mercado les permite, les favorece, y muchos, y una inmensa multitud de seres humanos en el planeta solo observan el millón de riqueza. Entonces creo que habría que estudiar con más profundidad también a la sociedad. Habría que estudiar si es realmente, si es conveniente encontrar un entendimiento perfecto entre sociedad y economía, no dejar que sobre la economía, que sobre el mercado, que sobre el comercio, tome decisiones respecto a los 9.000 o 7.000 habitantes. Creo que sería bueno que hagamos una reflexión y hagamos análisis respecto a la presencia de la sociedad en este mundo libre y este mundo globalizado. Otra vez, felicitaciones al profesor Juan Pablo, gracias por hacer a todos los chicos el agradecimiento por venir a escuchar esta clase que espero que sea para mí y para todos ustedes. A los profesores universitarios el día que es el día del centro universitario, felicitaciones, muchas gracias a todos. Gracias. La Universidad de Lambayeque aplaude el esfuerzo del profesor Jesús Castillo Moreno. Invitamos en su representación al presidente de la comisión organizadora de la Universidad de Lambayeque, el doctor Juan Pablo Moreno. Quiero también, contagiado con la emoción que he expresado en donde existe el equipo de la comunidad de Alta, saludar a todos los integrantes de esta mesa, que realmente es una mesa de honor. Mis primeras palabras son para agradecer al doctor Jorge González Castillo, el licenciado Robert Santi Bravo, por su participación como comentaristas, como presentadores, como analistas de este trabajo del profesor Jesús Castillo, a quien saludamos también de manera especial. Permítanme mi saludo también a los miembros de la comisión organizadora, la doctora Pilar Paredes, vicepresidenta de Galico, la señorita Laura García, gerente general de la universidad. Saludo también a los coordinadores de las diferentes carreras profesionales, funcionarios de la universidad, a los representantes de las instituciones académicas, universitarias, colegios profesionales, facultades de Economía y otras de las universidades vecinas. Un saludo, un abrazo a todos los profesores de la UNED en este día del docente universitario y mi cariño para todos los estudiantes que esta noche acompañan al profesor Jesús Castillo para recibir este reconocimiento de sus exalumnos. Tiene que cumplir varias funciones. Una, que es una función básica y a la que generalmente se da más atención, es la formación profesional. La formación de las personas y la formación de los profesionales, pero profesionales que tengan la capacidad para poder entender su realidad, para poder entender el contexto, para poder entender el medio ambiente, para poder entender la realidad social, económica, política, etc., pero también para poder comprenderse ellos mismos como personas. El profesor Jesús Castillo iría en esa línea de trabajo de la formación profesional
ha combinado la línea de investigación, que es una función esencial también en la universidad, para poder aportar al desarrollo de la ciencia, sobre todo en su especialidad, con este libro, Análisis Macroeconómico, una introducción. Las otras funciones, proyección social, extensión, también se combinan con la docencia universitaria, y nosotros queremos resaltar que en esta universidad contamos seriamente y siempre con la motivación de nuestro fundador, con un equipo de profesores que hacemos el esfuerzo por integrar todas estas funciones: docencia, investigación, proyección social y extensión universitaria. En representación de la Universidad de Lambayeque, el profesor Jesús Castillo, yo quiero reiterar la felicitación expresada por todos nosotros, expresada por nuestro fundador, y quiero completarla en una resolución que va a ser adherida a su file personal, una resolución de felicitación por este trabajo que usted ofrece y aporta no solamente a los estudiantes de la Universidad de Lambayeque, sino a todo aquel estudioso del mundo, porque este libro, los libros, la producción intelectual, generalmente, aunque tenemos autores, pertenece a toda la comunidad. En la presentación del libro Análisis Macroeconómico, una introducción, invitamos al vicepresidente académico de la Universidad de Lambayeque, el doctor Apolinar Paredes Vázquez. Muchas gracias. Señor congresista de la República y fundador de la Universidad de Lambayeque, ingeniero de MBA Virgilio Acuña Peralta. Señor doctor Juan Pablo Moreno, presidente de la comisión organizadora. Señorita contadora pública colegiada. Dora García Ubilluz, gerente de nuestra universidad. Distinguido amigo Jesús Castillo. Distinguidos invitados, ilustres invitados, estimados docentes, compañeros docentes y estudiantes y público en general. En esta corta intervención quiero hacer dos citas y dejarles a reflexión. La primera, quiero citar a don Gastón Acurio, hijo, cuando se encontraba con los estudiantes de la Universidad del Pacífico, un exitoso empresario peruano que tuvo la oportunidad de estudiar en Barcelona, en Francia y en otros lugares. Él decía: no se vayan, es aquí donde están las oportunidades, es aquí donde está la riqueza, es aquí donde la vida encuentra un sentido. El Perú los necesita. Por ello, para mí es un alto honor participar con ustedes en esta ceremonia de reconocimiento a nuestro distinguido amigo y profesor magíster Jesús Castillo, en reconocimiento por su labor, por su aporte a la ciencia, por su aporte al conocimiento, por su dedicación a esta universidad, por su identificación al trabajo de esta universidad y por su abnegación en beneficio de nuestros estudiantes de la universidad. Veo ver un hombre entregado de cuerpo entero a esta universidad. Hoy le hacemos este reconocimiento con motivo de la presentación de su libro Análisis Macroeconómico, una introducción. Paralelamente, hoy es el día del docente universitario, creada, estatuida por la Asamblea Nacional de Rectores. Y desde aquí vaya un sincero y caluroso abrazo a todos ustedes, colegas, por nuestro día. Pero justo en este día también se hace otro reconocimiento, aunque de manera informal, no de manera, oficial, a nuestro distinguido amigo, pero como también hoy me permito expresarlo, que también hoy pasó
como justo premio el cambio de su dedicación de profesor a tiempo parcial a tiempo completo. Y creo que es un justo reconocimiento porque él se dedica a nuestra universidad, produce el conocimiento científico, hay producción intelectual en beneficio de nuestros estudiantes y hay una clara identificación por nuestra universidad. Por ello, antes de culminar, porque me corresponde hacer el brindis, quiero citar a Steve Jobs. No os conforméis, el trabajo llenará gran parte de vuestra vida y la única forma de estar realmente satisfechos es hacer un trabajo genial. Si aún no lo habéis encontrado, seguid buscando. Quiero que me acompañen en esta ocasión, sírvanse poner de pie, acompáñenme para cerrar esta ceremonia. Economista de Piura y a su decano, mi amigo William Hidalgo, quien ha tenido la gentileza de enviar a representante para que filme esta ceremonia, que creo que es un evento que el Colegio de Economistas, creado para impulsar la actividad profesional del gremio, está cumpliendo como parte de sus funciones para justamente alentar, promover e incentivar estos eventos académicos donde los economistas tenemos algo que decir respecto a nuestra realidad económico-social. Agradezco a todos los colegas del colegio por esta oportunidad, por esta magnífica colaboración y cooperación con uno de sus asociados, y invito pues a leer mi libro, que ya estará disponible en forma electrónica para todo aquel que quiera leerlo. Simplemente lo descargue por internet y lo tenga a su disposición. Muchas gracias, muy amable.